La luz del atardecer atravesaba los vitrales del taller de Sofía, pintando sus manos con fragmentos de color mientras restauraba delicadamente una antigua imagen de San Francisco. Había algo casi místico en la manera en que realizaba su trabajo. Cada pincelada era una oración silenciosa, cada reparación una renovación no solo del arte, sino de la fe que representaba. 20 años dedicados a la restauración de arte sacro le habían enseñado que algunas piezas llevaban más que pintura y yeso, llevaban historias, milagros y, a veces, secretos. El teléfono sonó, rompiendo su concentración. Sofía dudó, el pincel suspendido en el aire como una batuta interrumpida en medio de una sinfonía. Al 12º timbre, ella siempre contaba, finalmente contestó. ¿Sofía? Gracias a Dios. La voz del padre Tomás estaba cargada de aflicción. Hubo un incidente en la catedral. Te necesitamos inmediatamente. Algo en su voz la hizo estremecer. En 2 décadas de trabajo con la iglesia, había aprendido a distinguir los tonos de urgencia. Este era diferente. ¿Qué tipo de incidente, padre? El ángel, Sofía. El ángel de la Anunciación. Su corazón se saltó un latido. La estatua del siglo XVIII, pieza central de la decoración navideña de la catedral, era considerada una de las joyas del acervo. Sofía conocía cada detalle de aquella obra, cada pincelada del manto azul celeste, cada matiz dorado de las alas. Voy para allá. El sol ya se ponía cuando Sofía llegó a la catedral, sus sombras góticas proyectándose como guardianes silenciosos sobre la plaza. Doña Augusta, la coordinadora de las decoraciones navideñas, esperaba en la entrada con los labios tan apretados que formaban una única línea pálida. Es una tragedia, susurró, guiando a Sofía por el corredor lateral. Una absoluta tragedia. El ángel yacía caído cerca del altar, sus alas separadas del cuerpo en 3 puntos diferentes. La cabeza, milagrosamente intacta, reposaba a algunos metros, como si observara su propia destrucción con ojos serenos. Sofía se arrodilló junto a los fragmentos, su corazón latiendo dolorosamente contra las costillas. ¿Cómo sucedió? Fue entonces cuando notó al joven sentado en la primera banca, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, sus manos retorciendo una punta de su camisa repetidamente. A su lado, una mujer de mediana edad sostenía su hombro, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Miguel, murmuró la mujer, pero el joven continuó su movimiento pendular, los ojos fijos en un punto invisible en el espacio. El padre Tomás se acercó a Sofía, su voz baja y gentil. Miguel tiene autismo. Viene a la catedral casi todos los días, siempre sentándose en el mismo lugar. Hoy algo lo perturbó. Un grupo de turistas, demasiado ruidosos. Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Cuando intentó alejarse, tropezó con el pedestal. Sofía observó al joven con más atención. Sus manos, ahora temblando levemente, parecían intentar dibujar algo en el aire, un movimiento que recordaba vagamente las curvas de las alas del ángel. Doña Augusta quiere llamar a la policía, continuó el padre, pero yo... No será necesario, interrumpió Sofía, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Había algo en el movimiento de las manos de Miguel, una especie de danza temblorosa que captó su atención. Puedo restaurarlo. Hasta Navidad. La voz de Doña Augusta cortó el aire como una navaja. Imposible. La exposición del nacimiento es nuestra tradición más antigua. ¿Sin el ángel de la Anunciación? Entonces quizás, Sofía se levantó lentamente, una idea comenzando a tomar forma en su mente, sea hora de crear una nueva tradición. El sol se había puesto completamente ahora, y los últimos rayos atravesaban los vitrales de la catedral, creando un caleidoscopio de colores que danzaba sobre los fragmentos del ángel. Por un momento, Sofía podría jurar que vio una sonrisa enigmática en los labios de la estatua caída, como si supiera algo que todos aún estaban por descubrir. El sol apenas había salido cuando Sofía abrió las ventanas del taller, dejando que la luz matinal danzara sobre los fragmentos del ángel. Sus dedos rozaron suavemente una de las alas rotas, sintiendo las marcas del tiempo bajo la superficie dorada. Un recuerdo distante de sus días en Florencia surgió, el profesor Giuliano advirtiendo que el arte sacro es el lenguaje de lo divino, no admite interpretaciones personales. El sonido de pasos vacilantes en el corredor interrumpió sus reflexiones. Ana entró primero, su expresión una mezcla de esperanza y aprensión. Miguel la seguía, manteniendo una distancia precisa de 3 pasos. Sofía notó el patrón inmediatamente. Llevaba una carpeta desgastada contra su pecho,
como un escudo. Dibuja desde los 5 años, comenzó Ana, su voz baja como si compartiera un secreto. Empezó después de que... Dudó, sus ojos encontrando un punto distante. Después de que su padre nos dejara. Los médicos decían que era su forma de procesar el mundo. Sofía observó mientras Miguel circulaba por el taller, sus ojos registrando cada detalle con una precisión casi fotográfica. Se detuvo frente a una piedad parcialmente restaurada, sus manos moviéndose en el aire como si mapearan cada curva de la escultura. Los ángeles siempre fueron especiales para él, continuó Ana, observando a su hijo. Especialmente después de que empezamos a frecuentar la catedral. El padre Tomás fue el primero en notar la forma en que Miguel los veía diferente a todos nosotros. Como respondiendo al comentario de su madre, Miguel abrió su carpeta. Sofía contuvo la respiración al ver las páginas. No eran simples dibujos del ángel de la Anunciación, eran estudios detallados, observaciones minuciosas de ángulos que ella, en 20 años de restauración, nunca había considerado. Increíble, murmuró, volteando las páginas con reverencia. La forma en que captura la luz en las alas. Un ruido agudo de tacones en el corredor hizo que Miguel se tensara visiblemente. Doña Augusta entró, seguida por Ricardo, uno de los restauradores más respetados de la región. Sofía notó cómo Miguel retrocedió hacia una esquina, sus dedos comenzando a tamborilear un ritmo específico contra la carpeta. «Vine a traer una segunda opinión profesional», anunció doña Augusta, su tono dejando claro que no era una petición. Ricardo trabajó en la Sistina. Él entiende la importancia de la tradición. Ricardo se acercó a los fragmentos del ángel, su mirada profesional evaluando los daños. «Una pieza excepcional», comentó. «Siglo XVIII, ¿correcto? La restauración necesitará ser». Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido suave. Miguel había comenzado a tararear, casi imperceptiblemente, una antigua melodía gregoriana. Sofía reconoció la música, era la misma que solía tocar durante las misas dominicales. «Por favor», comenzó doña Augusta, pero se detuvo abruptamente cuando vio lo que Miguel estaba haciendo. Con movimientos precisos, había tomado un pedazo de arcilla de la mesa de trabajo y comenzaba a modelar. Sus dedos se movían con una gracia sorprendente, dando forma a algo que parecía emerger directamente de su memoria. «Imposible», murmuró Ricardo, acercándose para ver mejor. «Está reproduciendo el patrón exacto de las alas». Sofía sintió algo cambiar en el ambiente del taller. La luz de la mañana ahora creaba un halo suave alrededor de Miguel, mientras sus manos continuaban su trabajo delicado. Doña Augusta permanecía en silencio, sus ojos fijos en las manos del joven. «Saben», dijo Sofía suavemente, «en todos mis años de estudio, aprendí que el arte sacro tiene reglas, tradiciones». Hizo una pausa, observando cómo Miguel añadía detalles que ni siquiera estaban en el original. «Pero tal vez estamos siendo llamados a ver algo nuevo». El silencio que siguió solo fue interrumpido por el suave sonido de la respiración de Miguel y el ocasional tintineo de sus herramientas improvisadas. En la luz creciente de la mañana, algo comenzaba a tomar forma, no solo en la arcilla, sino en los corazones de los presentes. «Necesitamos tiempo», Sofía finalmente declaró, su voz firme pero gentil. «Tiempo para entender lo que está sucediendo aquí». Doña Augusta abrió la boca para protestar, pero en ese momento, Miguel levantó su creación, una miniatura perfecta de la cabeza del ángel, con una expresión de serenidad que jamás había estado presente en el original. «Tiempo», ella concordó, su voz apenas ocultando la emoción. «Y tal vez, un poco de fe». Mientras los demás salían, Sofía permaneció observando a Miguel trabajar. En sus manos, la arcilla no era solo material, era un medio de comunicación, una forma de oración. Y allí, entre fragmentos rotos y esperanzas renovadas, ella comenzó a vislumbrar el verdadero milagro que estaba a punto de suceder. Los dibujos de Miguel cubrían la mesa de Sofía como un mosaico de percepciones. Cada trazo revelaba una comprensión única del arte sacro, una visión que desafiaba 2 décadas de entrenamiento formal. La restauradora cerró los ojos, y Florencia emergió en su memoria con la nitidez de un fresco recién restaurado. «La perfección no admite desviaciones», la voz del profesor Giuliano resonaba en su mente. Era 1998, y ella estaba en el taller de la Basílica de Santa Croce, restaurando su primer ángel. Una línea fuera de lugar y toda la obra está comprometida. El sonido de la puerta abriéndose la trajo de vuelta al presente. El padre Tomás entró, cargando un libro antiguo.
Encontré algo interesante en los archivos de la catedral, dijo él, colocando el volumen sobre la mesa. La historia de nuestro ángel de la Anunciación. Sofía hojeó las páginas amarillentas con cuidado. Allí estaba. El ángel había sido esculpido por un artista desconocido, considerado excéntrico por la sociedad de la época. La iglesia inicialmente había rechazado la obra, considerándola inadecuada para el espacio sagrado. ¿Qué cambió?, preguntó ella, intrigada. Una epidemia, respondió el padre. El artista fue el único que permaneció en la ciudad, cuidando a los enfermos. Cuando la crisis pasó, la comunidad vio su obra con otros ojos. Un ruido en el corredor interrumpió la conversación. Miguel llegó con Ana, pero hoy algo era diferente. No solo traía su carpeta de dibujos, sino también un pequeño cuaderno gastado que Sofía nunca había visto. Es su diario, explicó Ana en voz baja. Lo empezó a escribir cuando tenía 8 años. Nunca se lo había mostrado a nadie. Miguel se acercó a la mesa, sus dedos trazando patrones invisibles sobre los dibujos esparcidos. Con un movimiento deliberado, abrió el cuaderno y lo empujó hacia Sofía. Las páginas contenían más que dibujos, eran observaciones detalladas de la catedral a lo largo de los años. Pequeñas anotaciones acompañaban cada boceto, grietas en las paredes, variaciones en la luz de los vitrales, cambios sutiles en la expresión de los santos. Extraordinario, murmuró Sofía. No solo ve los detalles, comprende cómo cambian con el tiempo. El padre examinó una de las páginas. Estas marcas que dibujó en la Torre Sur, las descubrimos apenas el mes pasado, durante la inspección. El dibujo es de hace 3 años, comentó Ana, su voz temblando ligeramente. Sofía sintió algo cambiar en su comprensión. Recordó sus propias observaciones a lo largo de los años, los pequeños cambios que notaba en las obras que restauraba. A veces, dijo suavemente, necesitamos ojos diferentes para ver lo que siempre ha estado frente a nosotros. Miguel había comenzado a trabajar en un nuevo dibujo. Sus trazos, aparentemente caóticos para un observador casual, seguían un patrón que Sofía comenzaba a reconocer. No estaba simplemente reproduciendo lo que veía, estaba interpretando la esencia de las obras. El sonido de música gregoriana flotó por la ventana abierta, el coro ensayaba para la misa de Navidad. Miguel detuvo su dibujo por un momento, sus dedos moviéndose en el aire como si dirigiera una orquesta invisible. La música lo ayuda a concentrarse, explicó Ana. Especialmente los cantos antiguos. Es como si la música diera forma a lo que ve, completó Sofía, observando cómo los movimientos de Miguel correspondían perfectamente al ritmo del canto. Una idea comenzó a formarse en su mente. Padre, llamó, ¿hay más información sobre aquel artista del siglo XVIII? El padre consultó el libro nuevamente. Solo una nota curiosa, dicen que solo trabajaba al sonido de los cantos gregorianos. Creía que la música revelaba la verdadera forma de los ángeles. Sofía miró a Miguel, que ahora trabajaba en un nuevo dibujo, sus movimientos sincronizados con la música distante. Era como si el pasado y el presente se entrelazaran, haciendo eco a través de los siglos en la catedral. Tal vez, murmuró, no sea coincidencia que el ángel se haya roto ahora. Tal vez estaba esperando a alguien que pudiera verdaderamente ver su esencia. Lo que ninguno de ellos percibió en ese momento fue que las páginas del diario de Miguel contenían más que observaciones, guardaban un secreto que cambiaría para siempre la forma en que todos verían no solo el arte sacro, sino la propia naturaleza de la perfección divina. El taller se había transformado en una catedral en miniatura. Los dibujos de Miguel forraban las paredes como vitrales de papel, cada uno capturando un aspecto diferente de la luz que atravesaba las ventanas antiguas. En el centro del espacio, sobre una mesa especialmente preparada, el primero de los nuevos ángeles comenzaba a tomar forma. Sofía ajustó el volumen del pequeño aparato de sonido, el canto gregoriano que Miguel tanto apreciaba llenaba suavemente el ambiente. Había descubierto que diferentes músicas provocaban diferentes respuestas en su trabajo, los cantos más solemnes inspiraban detalles arquitectónicos precisos, mientras que las melodías más ligeras daban origen a expresiones de serenidad en los rostros que esculpía. Es como si pudiera ver la música, comentó Ana, observando a su hijo trabajar. Ahora pasaba las tardes en el taller, tejiendo en un rincón mientras Miguel creaba. Cuando era pequeño, solía decir que los sonidos tenían colores. Sinestesia, dijo Ricardo, que se había convertido en un visitante frecuente, su resistencia inicial transformada en fascinación. La capacidad de experimentar un sentido a través de otro.
Es raro, pero no inédito en artistas. Sofía observaba mientras Miguel moldeaba las alas del ángel. Sus manos se movían con una precisión que desafiaba su aparente fragilidad, cada gesto sincronizado con la música como en una danza silenciosa. Miren cómo trabaja las texturas, continuó Ricardo, inclinándose para examinar mejor. Hay un patrón matemático aquí, algo que se repite en diferentes escalas. Como los fractales en los vitrales góticos, completó Sofía, recordando las clases de geometría sagrada en Florencia. Era otro eco del pasado, otra conexión que no había percibido antes. El sonido de tacones familiares anunció la llegada de doña Augusta. Pero hoy no venía sola, a su lado, un niño de unos 12 años observaba todo con ojos muy abiertos. Este es Tiago, presentó ella, su voz más suave que lo habitual. Mi nieto. El niño se movía de manera similar a Miguel, con gestos contenidos y mirada atenta a los detalles. Sofía notó cómo sus dedos tamborileaban contra su pierna en un ritmo específico, el mismo ritmo del canto gregoriano que sonaba. Miguel levantó los ojos de su trabajo por un momento, estableciendo un breve contacto visual con Tiago. Era la primera vez que Sofía lo veía reconocer espontáneamente la presencia de alguien nuevo en el taller. Él también ve las cosas diferente, explicó doña Augusta, sus palabras cargadas de años de preocupación no expresada. Nunca lo traje a la catedral. ¿Tenía miedo? De lo que dirían los demás, completó Sofía gentilmente, comprendiendo finalmente la transformación de la mujer en las últimas semanas. Miguel había retomado su trabajo, pero algo había cambiado. Sus movimientos parecían más deliberados, como si estuviera conscientemente demostrando cada etapa del proceso. Tiago se acercó lentamente, sus ojos fijos en las manos que daban forma al ángel. ¿Quieres intentar?, preguntó Sofía suavemente, ofreciendo un pedazo de arcilla al niño. Para sorpresa de todos, fue Miguel quien respondió a la petición. Sin palabras, se movió ligeramente hacia un lado, abriendo espacio en su mesa de trabajo. Tiago ocupó el lugar ofrecido, sus manos temblando levemente al tocar la arcilla. Lo que sucedió después dejó a todos en silencio. Miguel comenzó a guiar las manos de Tiago, sus gestos gentiles enseñando al niño a sentir las texturas, a encontrar las formas escondidas en el material. Era como presenciar una conversación sin palabras, una comunicación que trascendía la necesidad del sonido. Doña Augusta se cubrió la boca con las manos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Ana se acercó a ella, ofreciendo un pañuelo y un abrazo comprensivo, el tipo de consuelo que solo una madre que ha recorrido el mismo camino podría ofrecer. «Saben», dijo el padre Tomás, que observaba la escena desde la puerta, «dicen que los ángeles hablan un idioma que solo el corazón puede entender». Sofía asintió, observando la escena frente a ella. La música gregoriana continuaba su flujo suave, meciendo el trabajo de las 4 manos que ahora moldeaban el ángel, 2 expertas guiando 2 novatas, todas ellas descubriendo una nueva forma de comunicación a través del arte. El sol de la tarde creaba patrones dorados a través de los vitrales, iluminando el taller como si fuera una pequeña catedral. Y allí, en ese espacio sagrado improvisado, algo más grande que el arte estaba siendo creado, un puente entre mundos diferentes, un lenguaje universal de belleza y comprensión. En el rincón de la sala, el diario de Miguel permanecía abierto en una página específica, un dibujo hecho años atrás, mostrando 2 ángeles trabajando juntos en una obra más grande que ellos mismos. Era como si hubiera previsto este momento, esta conexión que trascendía palabras y convenciones. Y en la sinfonía del silencio que llenaba el taller, los milagros continuaban sucediendo, un pequeño detalle a la vez. La sala del consejo de la catedral mantenía el mismo aire solemne de siglos pasados. Retratos de obispos anteriores observaban desde la pared con miradas severas mientras la reunión extraordinaria se desarrollaba. Sofía sentía el peso de cada mirada mientras permanecía de pie, defendiendo no solo su trabajo con Miguel, sino una nueva visión del arte sacro. «Lo que ustedes proponen no tiene precedentes», declaró don Francisco, el obispo visitante, hojeando un expediente preparado por doña Augusta. «El arte sacro tiene cánones establecidos por razones específicas». «Con todo respeto», respondió Sofía, su voz firme a pesar del nerviosismo, «la historia que descubrimos sobre el ángel original sugiere que las innovaciones siempre existieron». ¿El propio artista del siglo XVIII? Era un maestro capacitado, interrumpió el obispo, ¿no un? Dudó, buscando la palabra adecuada. Un joven autista, completó Sofía, sintiendo una ola de indignación crecer en su pecho. ¿Alguien que ve el mundo de forma diferente? El debate fue interrumpido por sonidos provenientes del corredor,
el inconfundible ritmo de Miguel en uno de sus momentos de angustia. Ana trataba de calmarlo, pero esta vez era diferente. Sostenía su diario con fuerza contra el pecho, las páginas arrugadas revelando dibujos que Sofía nunca había visto. Fue Tiago quien actuó primero. El nieto de doña Augusta, presente en la reunión a petición de su abuela, se levantó de su silla y caminó decididamente hacia Miguel. Con gestos que reflejaban los que había aprendido en el taller, comenzó a tamborilear un ritmo suave en la pared, el mismo patrón del canto gregoriano que tanto tranquilizaba a su nuevo amigo. Miguel respondió al ritmo, su respiración gradualmente estabilizándose. Con manos aún temblorosas, abrió el diario en una página específica y se lo entregó al padre Tomás. El silencio que siguió fue ensordecedor. El padre examinó la página, su rostro cambiando de sorpresa a admiración. «Esto es imposible», murmuró. «¿Qué es?», preguntó don Francisco, su curiosidad venciendo la resistencia. «Un dibujo de la estructura interna de la catedral», explicó el padre, girando el diario para que todos pudieran ver. «Hecho hace 3 años, mostrando exactamente dónde encontraríamos problemas estructurales en la última inspección». Sofía se acercó para examinar el dibujo. Era más que un simple boceto, era un mapa detallado de fisuras, puntos de tensión y áreas de degradación que solo serían descubiertos años después, con equipos modernos. «¿Cómo?», comenzó doña Augusta, pero su pregunta fue interrumpida por Tiago. «Es así como vemos», dijo el niño, su voz sorprendentemente clara. «Los patrones, las conexiones, siempre han estado ahí». Miguel, ahora más tranquilo, tomó un pedazo de gis del bolsillo y comenzó a dibujar en el piso de mármol de la sala. Para horror inicial de los presentes, sus líneas precisas formaban un patrón complejo, una representación exacta de las fuerzas estructurales que actuaban sobre la catedral. «Detengan esto inmediatamente», exigió don Francisco, pero el padre Tomás levantó la mano, pidiendo silencio. «Observen», dijo suavemente. El dibujo que se formaba no era vandalismo, era una revelación. Miguel estaba mapeando no solo la estructura física de la catedral, sino también su esencia espiritual. Cada línea contaba una historia, cada patrón revelaba una verdad oculta sobre el edificio que todos creían conocer también. En la Edad Media, comenzó Sofía, su voz entrecortada por la emoción, los maestros constructores eran considerados receptores de conocimiento divino. Ellos veían patrones que otros no podían ver. Y si, continuó el padre Tomás, Dios nos estuviera mostrando que su verdad puede ser revelada a través de mentes que ven el mundo de manera diferente. Don Francisco se acercó al dibujo en el piso, sus años de estudio teológico enfrentándose con la evidencia ante sus ojos. «Los caminos del Señor son misteriosos», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Fue entonces cuando Miguel hizo algo extraordinario, con un único movimiento fluido, completó el dibujo con la imagen de un ángel emergiendo de las propias líneas estructurales de la catedral. Era el mismo patrón que estaba desarrollando en su escultura, la misma visión de belleza naciendo de la imperfección. «No es una cuestión de tradición versus innovación», concluyó Sofía suavemente. «Se trata de ver la tradición a través de nuevos ojos, ojos que tal vez estén más cerca de la visión divina de lo que imaginamos». El consejo votó aquella tarde. La decisión no fue unánime, pero fue definitiva. El proyecto no solo continuaría, sería expandido. La exposición de Navidad presentaría no solo los ángeles de Miguel, sino también su visión única de la catedral, una perspectiva que unía lo físico y lo espiritual de una manera que nadie había considerado posible. Mientras salían de la sala, Sofía notó que Miguel había dejado su gis en el suelo. Junto al dibujo complejo, había escrito una única palabra: transformación. Era su segunda palabra hablada desde el inicio del proyecto, y tal vez la más significativa. El taller ahora recordaba a un caleidoscopio viviente. Fragmentos de luz danzaban a través de los vitrales, reflejándose en las múltiples esculturas en diferentes etapas de creación. Lo que había comenzado como un proyecto de restauración se había transformado en una sinfonía visual, cada ángel contando una historia diferente, cada imperfección revelando una nueva faceta de la belleza divina. Miguel trabajaba en su estación central, sus manos moviéndose en perfecta sintonía con la música gregoriana que ahora era parte integral del ambiente. A su lado, Tiago aprendía el lenguaje silencioso de la arcilla, sus dedos jóvenes descubriendo texturas y formas que sus palabras nunca podrían expresar. «Es extraordinario», murmuró Ricardo, quien ahora documentaba cada etapa del proceso. «Observen cómo los patrones se repiten en diferentes escalas, es como si cada ángel fuera parte de una composición mayor». Sofía asintió,
su mirada recorriendo la serie en desarrollo. Estaba el ángel de la compasión, sus alas asimétricas abrazando al observador, el ángel del silencio, cuyo rostro sereno guardaba misterios antiguos, el ángel de la transformación, emergiendo de sus propios fragmentos como un fénix de arcilla. Es un lenguaje, explicaba a los visitantes que ahora llenaban el taller diariamente. Cada textura, cada imperfección intencional, cuenta parte de una historia mayor. La noticia sobre el proyecto se había extendido más allá de los límites de la ciudad. Familias con niños especiales comenzaron a llegar, trayendo sus propias historias de desafíos y descubrimientos. El taller se había convertido en un santuario no solo para el arte, sino para todos aquellos que veían el mundo de forma diferente. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en un detalle particularmente delicado, don Francisco regresó. El obispo observó en silencio durante largos minutos antes de hablar. «Saben», comenzó, su voz más suave que en la reunión del consejo, «he pasado décadas estudiando teología, buscando comprender los misterios divinos a través de los textos sagrados. Y aquí se revelan a través de las manos de quienes ven con el corazón», completó doña Augusta, quien ahora pasaba las tardes ayudando a organizar las visitas al taller. Miguel levantó los ojos de su trabajo brevemente, estableciendo un raro momento de contacto visual con el obispo. Sus manos continuaban moldeando la arcilla, creando patrones que parecían imposibles de replicar. «¿Cómo lo hace?», preguntó don Francisco, genuinamente intrigado. «Él no solo ve los ángeles», explicó Sofía, «los siente. La música, las texturas, la luz, todo se conecta en su mente de una forma que no podemos comprender completamente». Como para demostrarlo, Miguel tomó su diario y lo abrió en una nueva página, un dibujo complejo que mezclaba elementos arquitectónicos de la catedral con patrones musicales del canto gregoriano. Era una partitura visual que trascendía la comprensión tradicional del arte o la música. «Es una danza», dijo Tiago repentinamente, sus ojos fijos en el dibujo. «Los ángeles bailan con la estructura de la catedral». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era exactamente eso, una coreografía sagrada que Miguel podía ver y traducir en forma física. El trabajo continuó, cada día trayendo nuevos descubrimientos. Los niños que visitaban el taller comenzaron a crear sus propias interpretaciones de los ángeles, cada uno expresando su visión única de lo divino. Miguel los observaba con interés genuino, ocasionalmente ofreciendo pequeños gestos de aprobación o sugerencias silenciosas. «Miren», comentó Ana, observando a su hijo interactuar con los visitantes de su manera única, «¿quién está realmente siendo transformado aquí?». Sofía sonrió, recordando sus propias transformaciones a lo largo del proyecto. Sus manos, entrenadas en técnicas tradicionales durante décadas, ahora aprendían una nueva forma de crear, una que valoraba la autenticidad por encima de la perfección técnica. Una tarde, mientras la luz del sol creaba patrones dorados en el suelo del taller, Miguel hizo algo inesperado. Tomó todos los dibujos de su diario relacionados con la catedral y comenzó a organizarlos en un patrón circular en el suelo. Cuando terminó, el resultado era impresionante, una mandala compleja que revelaba cómo todos los elementos se conectaban: la arquitectura, la música, los ángeles, las personas. «Es un mapa», susurró Sofía, comprendiendo finalmente. «Un mapa de lo sagrado que siempre ha estado frente a nuestros ojos». Don Francisco, que se había quedado para observar el trabajo, se arrodilló junto al patrón. «In principio erat verbum», citó suavemente. En el principio era el verbo. Pero quizás lo divino también se expresa a través de otros lenguajes. La Navidad se acercaba, y con ella la gran revelación de su trabajo. Pero Sofía ya no sentía ansiedad, solo una profunda gratitud por ser parte de algo que trascendía su comprensión inicial del arte, la fe y la perfección. Y en el centro de todo, Miguel continuaba su danza silenciosa con los ángeles, sus manos tejiendo una nueva forma de ver lo sagrado, una que incluía todas las voces, todos los patrones, todas las formas de ser. La niebla de la mañana envolvía la catedral como un velo de novia, suavizando sus aristas góticas en la primera luz del día. Sofía permaneció por algunos momentos frente al portón, su corazón latiendo al mismo ritmo de las campanas que anunciaban la víspera de Navidad. En sus manos, la llave antigua del taller parecía más pesada que de costumbre. Los ángeles aguardaban bajo sus mantos blancos, como actores silenciosos antes de la gran presentación. Sofía retiró una de las telas con reverencia, revelando el primer ángel que Miguel había creado. Sus imperfecciones ahora contaban historias, cada textura inesperada, cada asimetría intencional llevaba un significado que iba más allá de la forma.
Es diferente verlos así, ¿verdad? La voz del padre Tomás resonó en el espacio vacío. En el silencio de la mañana, parecen casi vivos, completó Sofía, notando cómo la luz naciente animaba las superficies esculpidas, creando sombras que danzaban como las que Miguel había dibujado en su diario. El sonido de pasos apresurados en el corredor interrumpió el momento. Era Ana, sola, su rostro marcado por la preocupación que Sofía había aprendido a reconocer. Miguel, comenzó ella, su voz temblando. No pudo dormir en toda la noche. Las pesadillas volvieron, aquella sobre el día en que su padre se fue. Está teniendo uno de sus días más difíciles. Sofía sintió el peso de la noticia como un golpe físico. La exposición había sido planeada para abrir después de la misa de la tarde, con toda la comunidad presente. ¿Cómo podrían continuar sin Miguel, el verdadero corazón de todo esto? Tal vez, una voz suave surgió desde la puerta. Doña Augusta, cargando una caja antigua de partituras, sea hora de llevar la música hasta él. Tiago, al lado de su abuela, cargaba su violonchelo. El instrumento, habían descubierto recientemente, producía frecuencias que calmaban tanto a Miguel como a otros niños con sensibilidad sensorial. La música siempre fue el puente, murmuró Sofía, una idea comenzando a formarse. Desde el principio, la forma en que él veía los patrones, cómo traducía el sonido en forma. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del violonchelo. Tiago había comenzado a tocar, sus notas graves llenando el espacio con una versión instrumental del canto gregoriano que Miguel tanto apreciaba. Esperen, dijo Sofía repentinamente, corriendo hacia su mesa. Entre los papeles esparcidos, encontró lo que buscaba, el dibujo que Miguel había hecho de la partitura visual de la catedral. No es solo un dibujo, explicó, extendiendo el papel sobre la mesa. Es un mapa de cómo el sonido se mueve a través de la catedral. Miren cómo los patrones corresponden a las nervaduras del techo, cómo cada línea sigue el flujo de la acústica. El padre Tomás examinó el dibujo con nuevos ojos. Los antiguos constructores, murmuró, decían que una catedral bien construida era como una sinfonía congelada en piedra. Y sí, sugirió doña Augusta, su tono revelando años de experiencia con Tiago, en lugar de traer a Miguel a la exposición, ¿lleváramos la música hasta él? ¿Crear un puente sonoro entre su casa y la catedral? La idea creció rápidamente. En las horas siguientes, se formó una cadena de solidaridad. El coro de la catedral se ofreció a cantar en procesión hasta la casa de Miguel. Otros músicos de la comunidad se unieron, incluyendo varios niños del proyecto de música inclusiva que había nacido en el taller. Al mediodía, Sofía hizo una última visita a Miguel. Lo encontró en su cuarto, envuelto en su cobija favorita, pero sus dedos se movían en el aire, dibujando patrones que acompañaban la música distante que ya comenzaba a fluir por las calles. Está bien, dijo suavemente, colocando a su lado el más pequeño de los ángeles, una pieza especial que él había creado en los momentos más quietos del taller. La música nos guiará. De vuelta en la catedral, la tarde avanzaba como una marea dorada a través de los vitrales. La gente comenzaba a llegar para la misa, sus murmullos mezclándose con las notas que fluían tanto desde dentro como desde fuera del edificio sagrado. Es hora, dijo el padre Tomás, observando cómo la luz creaba patrones que parecían danzar exactamente como en los dibujos de Miguel. Sofía miró una última vez el taller transformado, los ángeles que aguardaban su momento de revelación, los dibujos que mapeaban no solo la estructura física de la catedral, sino su propia alma sonora. ¿Sabes?, dijo ella, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, creo que Miguel siempre supo que sería así. No se trata de ver a los ángeles, se trata de escuchar su canción. Las campanas comenzaron a sonar, su sonido entrelazándose con la música que ahora llenaba las calles, creando un puente invisible entre la catedral y un joven artista que había enseñado a todos una nueva forma de percibir lo divino. La catedral nunca había estado tan llena. El aire vibraba con expectación y con las notas del coro que se acercaba por las calles de la ciudad, sus voces tejiendo una alfombra sonora que unía lo sagrado con lo cotidiano. A través de los vitrales, la luz del atardecer transformaba el espacio en un caleidoscopio viviente, proyectando patrones que parecían salidos directamente de los dibujos de Miguel. El padre Tomás se colocó frente al altar, flanqueado por los ángeles aún cubiertos. Hoy, su voz resonó clara y firme, celebramos más que el nacimiento de Cristo. Celebramos un renacimiento en nuestra propia comunidad, una lección sobre cómo lo divino se manifiesta a través de todas sus criaturas, especialmente aquellas que ven el mundo con ojos diferentes a los nuestros.
Un murmullo de expectación recorrió la congregación cuando las puertas de la catedral se abrieron. El coro entró primero, sus voces elevándose hasta las bóvedas. Detrás de ellos, una procesión única, niños del proyecto de música inclusiva, cada uno cargando una pequeña escultura creada en el taller. Y entonces, para sorpresa de todos, apareció Miguel. Caminaba lentamente entre Ana y Tiago, sus pasos sincronizados con la música. En sus manos, llevaba su diario y el pequeño ángel de su cuarto. Sofía contuvo la respiración, era la primera vez que entraba en la catedral desde el incidente con el ángel original. La música, susurró doña Augusta, lágrimas en los ojos, lo trajo de vuelta. Cuando Miguel alcanzó el altar, sucedió algo extraordinario. En lugar de retraerse ante la multitud, abrió su diario y comenzó a voltear las páginas, sus dedos moviéndose en el aire como si dirigiera una orquesta invisible. Cada movimiento correspondía perfectamente a la acústica del espacio, como si estuviera pintando el sonido en el aire. Sofía comenzó a retirar las telas que cubrían los ángeles, revelando no solo esculturas, sino una historia completa de transformación. El primer ángel, con sus alas asimétricas, ahora parecía mirar directamente a Miguel, como si reconociera a su creador. Cada pieza subsiguiente contaba parte de una narrativa mayor, no solo sobre arte sacro, sino sobre aceptación, comprensión y la verdadera naturaleza de lo divino. Observen, don Francisco murmuró a la congregación, como cada imperfección intencional refleja la luz de una manera única. Como cada textura inesperada crea sombras que danzan con la música. Fue entonces cuando Miguel hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al lugar donde el ángel original había caído y, con gestos precisos, comenzó a dibujar en el suelo con gis, no un simple boceto, sino una compleja partitura visual que se extendía en espiral, conectando cada uno de los nuevos ángeles en un patrón que reflejaba tanto la estructura de la catedral como la propia música que llenaba el espacio. Es una sinfonía, explicó Tiago en voz alta, traduciendo lo que Miguel estaba creando. Cada ángel es una nota, cada línea es una melodía. La congregación observaba en silencio reverente mientras el patrón se completaba. Cuando Miguel finalmente se incorporó, su dibujo había transformado el piso de la catedral en un mapa de lo sagrado, una representación visual de cómo la música, la luz y la fe se entrelazaban en el espacio. Transformación, dijo Miguel claramente, su voz resonando por primera vez en la catedral. No roto. Transformado. El padre Tomás elevó las manos, y el coro inició un nuevo canto, una composición basada en los patrones que Miguel había dibujado en su diario. Las voces se elevaron hasta las bóvedas, donde los ángeles esculpidos siglos atrás parecían responder con sus propias sombras danzantes. El programa de arte inclusivo fue oficialmente establecido esa noche de Navidad. La catedral se transformaría no solo en un espacio de culto tradicional, sino en un santuario para todas las formas de expresión sagrada. El ángel roto original encontró su lugar entre las nuevas creaciones, no ya como pieza central, sino como parte de una historia mayor de transformación y renovación. Y en la luz del crepúsculo, mientras las últimas notas del coro flotaban por el espacio, los ángeles parecían cobrar vida propia, sus sombras danzando en las paredes antiguas de la catedral. Era como si también estuvieran cantando, una melodía silenciosa que solo algunos, como Miguel, podían verdaderamente escuchar. Una melodía que hablaba no de perfección, sino de transformación. No de reglas rígidas, sino de amor incondicional. Una canción que resonaría a través de los tiempos, recordando a todos que lo divino se manifiesta no a pesar de nuestras diferencias, sino a través de ellas. Y así, el ángel roto había cumplido su propósito mayor, no solo siendo restaurado, sino restaurando algo en el alma de todos los que formaban parte de esta historia. Si te emocionó la historia de Miguel y Sofía, te encantarán nuestras otras historias de transformación y esperanza. Tenemos un canal lleno de cuentos inspiradores que tocarán tu corazón y renovarán tu fe en la humanidad. No dejes de seguir nuestra serie, Historias que Transforman, donde compartimos narrativas reales y ficticias que muestran el poder del amor, la aceptación y la fe. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Corazón rojo, dale me gusta para ayudarnos a compartir más historias inspiradoras. Destellos, comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Nube de pensamiento, cuéntanos en los comentarios, ¿qué momento de la historia te conmovió más? La próxima semana traeremos una historia especial, La melodía del silencio, una maestra que descubrió cómo transformar su escuela a través de la música. No te la puedes perder. Suscríbete al canal y únete a nuestra familia de narradores y amantes de historias que transforman vidas. Juntos, podemos esparcir más luz y esperanza por el mundo.
Hasta la próxima historia. Destellos.